Buenas tardes, Isaías Rodríguez Matenico. Buenas tardes, Alejandro. Estamos aquí 20 de septiembre del 2020 en nuestro cuarto programa. El tema de hoy es la política. Como pueden ver, hoy tenemos un invitado que esperamos que sea más constante, que podamos contar con él más seguido. Alejandro Berganza Pineda, un apellido histórico para los que saben, de mártires universitarios. La fórmula de siempre: Isaías Rodríguez Matenico, José Fernando Ramírez Santos, para servirle. ¿Qué tal? Y pues a ver qué nos sale. Hoy tenemos aquí a nuestro experto en historia. Gracias. No, pero es una persona que ustedes ya se darán cuenta, nos puede aportar mucho a lo que queremos hacer, a este tema tan importante que vamos a manejar hoy. Y pues nada, si quieres entrar, no sé si quieres agregar algo. Un agradecimiento por tomarme en cuenta y permitirme formar parte de su fórmula ya conocida. La fórmula ya, Sí. Funciona la fórmula, bueno. La toma de decisiones, ¿ustedes qué opinan de la toma de decisiones? Hay diferentes formas de poder acotar con esta toma de decisiones. Hay una forma muy racional, otra muy intuitiva. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es mejor tomar una decisión por los sentimientos o de una forma racional? Y también en qué tipo de contextos. Exacto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si quieres empiezo yo. Mira, para mí algo muy importante al momento de tomar una decisión, como vos decís, ya sea sentimental, racional o independientemente del contexto, es saber a quién vas a afectar con esa decisión. Yo creo que está por demás decir que al momento que uno toma una decisión, no va a afectarlo solo a uno como persona. Por ejemplo, si vos sos un empresario, vas a afectar a tu empresa. Si vos sos un hombre de familia, vas a afectar a tu familia. Entonces, creo que para mí un pilar importante al momento de tomar una decisión debe ser ver a quiénes vas a afectar con él. Obviamente a tus allegados. No sé. Lo estás tomando como de una forma racional, ¿verdad? O sea, nada de sentimentalismos. Y es así como se debe tomar debe hacer una toma de decisión, ¿verdad? Siempre teniendo en mente quién está en tu contexto, a tu alrededor, y poder tomar esa decisión determinada, sostenerla y hacerte responsable de la consecuencia de esas decisiones que has tomado, ¿verdad? No de una forma como la hemos visto por años, ¿verdad? En Guatemala. Exacto. Que pues, se va a seguir viendo, pero siempre se le va a tirar la chulita a los demás. Entonces eso realmente no es una toma de decisiones, sentiría yo. Eso solo sería como pues, hacer las cosas porque las tengo que hacer y me están viendo, ¿no? Pero, ¿ustedes qué opinan sobre una toma de decisiones más individual? Yo me di a la tarea de investigar un poco y en la psicología buscaron y encontraron una cosa muy interesante, que hay motivos subyacentes de un individuo que tome buenas decisiones o malas. ¿A qué se deberá eso? ¿Será que todos podemos tomar buenas decisiones o no? Yo creo que el abordar ese tema, como vos decís, viste desde un punto de vista psicológico, lo podemos ver desde un punto de vista económico, político, ya lo dijimos. Ajá. Pero yo creo que tal vez es bueno irse a las bases, como lo estamos hablando. Por ejemplo, Alejandro habló de responsabilidad. Yo creo que independientemente de si tu decisión es buena o mala, de forma individual, como vos lo decís, creo que es fundamental responsabilizarte por ella. Y segundo, creo que es fundamental que termines esa decisión. A ver, por ejemplo, yo tengo camino A y camino B. Para mí una buena decisión es tomar cualquiera de los dos caminos. Eso sí, terminarlo. Porque creo que si vas a ir saltando de decisión en decisión, es ahí donde vas a fracasar. Pero creo que no hay decisiones buenas y malas si las haces con la convicción, ¿no? Oye, pero vos no crees que estás tomando desde un punto de vista optimista, porque ¿qué sucede si tienes que tomar una decisión pero en un punto de depresión? Y ahí tienen que ver todo lo que conlleva el estado emocional. ¿Qué tan preparado? ¿Todas las personas están preparadas para eso? Exacto. No, mira, es que, si vos me hablas de tomas de decisiones desde un punto de vista de presión, creo que jamás vos en una situación de presión tenés que hacerte valer de tu sentimentalismo o de tu nerviosismo. Creo que vos al momento de tomar una decisión de presión
tenés que abocarte, tenés que ayudarte de tu capacidad. Ahora bien, si vos no tenés la capacidad, obviamente vas a fracasar. Pero si vos no tenés esa preparación de la índole que sea al momento de tomar una decisión bajo presión, vas a fracasar. Lamentablemente así es. O solo que tengas suerte, no sé qué pensás vos. Yo, bueno, tomaría un poco a eso que preguntabas de decisiones buenas o malas, pero también te preguntaría yo, buenas y malas para quién. Porque para mí una decisión, puedo tomar una decisión ahorita y puede ser buena para mí, pero va a ser mala para vos o puede ser mala para vos. Entonces vuelvo también a la responsabilidad. Para tomar una decisión siento yo que primero tienes que ver tu contexto, qué es lo que vas a hacer, cómo puedes afectar a las personas y siempre va a haber un daño colateral. Eso no lo puedes evitar, sí. La realidad no la puedes omitir, pero minimizarlo sí puedes. Eso sí, siento que sí lo puedes minimizar. Ahora, en el sentido, como decís, depresivo, pues una persona en esa situación pues, no puede tomar decisiones, ¿verdad? Exacto. Si la persona busca y quiere abocarse a alguien para que la ayude, ojo que ya está tomando una decisión, porque está haciendo una toma de decisiones, ¿verdad? Y es para su bienestar, ¿verdad? Ahí obviamente vamos a estar todos claros de que no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero me voy a remitir más que todo al sentimentalismo, ¿verdad? Tomar decisiones con sentimientos es malo. Es malo porque vas a afectar un montón de bastantes personas. Ojo, yo quiero tomar un poquito la batuta de la pregunta. Tomar decisiones con sentimientos es malo. Yo creo que los tres estamos de acuerdo con eso. Ahora yo les hago una pregunta. Si tomar la decisión correcta conlleva afectar a los que amás, a ver qué pasa ahí. ¿Tomarías al final la decisión con sentimientos? Yo no sé si tomar una decisión significaría matar a alguno de mis padres. Probablemente no tomaría la decisión correcta. Lo que pasa es que ya estás pensando desde un lado individualista, ¿verdad? Sí. Así lo interpreto yo, porque estás tomando desde un lado individualista. Y cuando vas a tomar una decisión, lo que menos tienes que ver es. Bueno, yo siento que lo que menos tienes que ver es tu beneficio, ¿verdad? Tienes que ver cómo vas a afectar a los demás. Exacto, no. Que vas a hacer. Excelente pregunta, porque ¿a qué iba con esa pregunta? Es la misma pregunta que le pasa a muchas personas en la política y en el gobierno. Y que no prefieren beneficiar a los suyos antes que tomar una decisión correcta. Yo creo que ni siquiera se hacen esa pregunta. Ni siquiera se la hacen. Ya están de cajón, o sea, entran ahí y ya saben a lo que van. Así lo interpreto yo, todavía no estaba ahí. Entonces, estamos de acuerdo de que la mejor decisión es la razonable. Sí, creo que sí. No importando si para, de alguna manera individual, qué tanto llegar a afectar, ¿verdad? Yo quisiera Yo creo que sí. Sería lo ahí sí que ver el bien de los demás. Exacto. Eso es. Es que mira, pues, a ver. Pongamos, digamos algo. Cuando vos sos funcionario público, Isaías, cuando a vos te lo explican cuando vos entras, porque eso es fundamental. Vos como funcionario podés hacer solo lo que la ley te permite. Y vos como funcionario, tu jefe más directo y tu jefe más superior y de mejor calidad es la Constitución Política de la República. ¿Y qué busca esa Carta Magna? El bien común. Entonces, cuando vos vas a trabajar para el Estado, vas a trabajar para un país, vas a trabajar por el bien común. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a renunciar a tus intereses personales. Que es lo que mucho se ve en la actualidad. Muchos Es el fenómeno más común. Sí. Bueno, entonces no sé si partimos ya. Sí, me gustó mucho el tema, creo que nos calentó para hablar de la política, un tema muy, muy interesante, de toma de decisiones, que puede servir no solo para el ámbito político, sino empresarial y de otras índoles. Sí, inclusive es que para la vida, para los padres, para los jefes, para los líderes, que la decisión más importante es la razonable. Bueno, Isaías, entramos de lleno con lo que es la política. Para empezar, en general, ¿qué nos puedes explicar vos de política? ¿Qué se refiere? ¿A qué viene? La política, así estamos hablando en la época de los griegos, considero que es la continuidad de la ética, no sé, ellos lo veían así, pero aún no encontraban esa diferencia, porque ellos, si una persona era ética, quería decir de que también era político, y eso no lo aceptan de esa manera. No sé qué ustedes opinan.
Sí, yo pienso que había cierta razón en eso, ya que desgraciadamente con el nacimiento de la política es obvio que viene el nacimiento de la corrupción, del nepotismo. Entonces era lógico pensar en esos albores de la que era política, que definitivamente ostentar un cargo en el que vos estabas arriba de alguien, que era superior de alguien y tenían más poder que alguien, obviamente, y eso va ligado a un tema que voy a tocar más adelante, el poder te corrompe. Probablemente tu ética se pierde, no sé qué piensas. Sí, yo comparto las dos posturas que ustedes están dando, ¿verdad? Nace en la antigua Grecia, desgraciadamente, de fruto de ese árbol, lo podríamos hablar de pero bíblico, pues nace esta corrupción, ¿verdad? Pero es en el individuo, diría yo que es en el individuo donde nace la corrupción. Pero porque quiero hacerles una pregunta bien interesante ahí, quiero que elijan uno, y quiero que cada uno elija uno y me diga cuál es el mejor. Hay tres exponentes de la política. Hay uno que es... Sí. Mira, pues, están los tres. Está Nicolás Maquiavelo, yo creo que todos conocemos eso. Ajá. Está Jacobo Rousseau y está el famoso Conde de Montesquieu. Explico rápidamente cuál era la concepción de cada uno de ellos. Nicolás Maquiavelo decía que había que tener un poder supremo, alguien que dominara, alguien que impusiera las reglas, alguien que su fin justificara los medios, porque el ser humano por naturaleza es malo, entonces debía haber alguien que tuviera una mano de hierro y lo llevara por el buen camino. Decía Rousseau que la política debería ser un contrato social, él empieza con la democracia, deberíamos de haber gente que elige, que pone a sus gobernantes en donde quiere, pero también eso implica que cierta parte de la población no va a poder elegir, va a perder. Entonces ese contrato social siempre van a haber ganadores y perdedores, pero hay democracia. Y por último está un conde de Montesquieu, que él habla de una división de poderes. Él se va un poco más con Rousseau, él dice, sí debe haber democracia, pero también debe haber alguien, como dice Maquiavelo, que domine, un ejecutivo. Pero ese que domine tiene que haber alguien que haga las leyes y que sea el contrapeso, una teoría de balances y contrapesos, que sea el contrapeso del ejecutivo, el legislativo. Y aparte tiene que haber un poder judicial que sea capaz de juzgar los errores que cometan esos organismos. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué piensan ustedes? ¿Estaba bien Nicolás Maquiavelo al decir que debe haber un poder supremo? Se escucha muy dictador, pero tiene razón. A veces se necesita una mano dura que te diga, ubico es un ejemplo de una sociedad ordenada. Pero Rafael Carrera es un ejemplo de una sociedad ordenada, pero se pierde la libertad de expresión, se pierde, acuérdense que Ubico se olvidó de lo social. Entonces viene Rousseau y dice, no, debe haber una democracia, pero acuérdense que empiezan los fraudes de elecciones, empiezan las compras de voluntades, y Montesquieu habla de una división de poderes hermosa, una división de poderes que hasta hoy en día no se da como es. ¿Qué piensan ustedes? Mi estimado, por favor. Pues mira, si lo podías elegir entre los tres O dos, o ninguno, vos decís, man. No, yo me quedo con Maquiavelo. Mal interpretado en nuestra época. Sí. Puedo decir porque ahí escuchas a cualquiera en el Congreso diciendo el fin justifica los medios. Sí, no. Mal interpretado, yo me quedaría con Maquiavelo y haría un énfasis. Recordemos de que estas personas viven en otro contexto. Es muy distinto traer esos contextos a hoy en día. Si no se pudo de un tiempo, digamos, pronunciado unos 20, 50, 60 años, mucho menos ahorita. Pero te te propondría un libro, ¿verdad? Bastante interesante también, que van acorde con estos tres exponentes de la política que estás hablando, que sería el Leviatán. Otro que habla también del contrato social, sí, de uno que va a regir, pero que el pueblo es el cuerpo del Estado. Pero, como te digo, mal interpretados, en mi concepción, muy mal interpretados y sacados a la relación. Lo que pasa es que recordar que traes, como vos decís, contextos antiguos al presente, pero bien te digo yo, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, en su famoso libro El Príncipe, él está hablando directamente de las monarquías, y ojo que las monarquías hoy en día sí existen. Yo, también los remitiría a algo,
también hay que conocer a la persona que lo escribe. Eso es imposible. No, pero por medio de sus libros puedes tener una noción esbozada, muy esbozada de quién es y para quién escribe. Eso es importante y eso también, pues, lo han visto y creo que lo han conocido y los que no lo sepan, y pues la historia sí se escribe, ¿verdad? Se escribe para quién, desde qué punto de vista lo vas a escribir. Todos estos libros vienen a ese punto, ¿verdad? ¿Para quién están escribiendo? ¿Quiénes lo están leyendo? ¿Quiénes lo están interpretando? Y ahora en nuestro contexto ¿Cómo se están trayendo? ¿Cómo se están trayendo a población, verdad? Ok. ¿Isa? No sé qué Pues digamos que apoyo el punto de vista del invitado, pero Maquiavelo, yo lo veo más, tu pregunta más de un lado romántico. ¿Por qué? Sí. Porque Maquiavelo se apegó a un gobierno monárquico. Exacto. Pero debemos entender que ese gobierno sí funciona si entendemos de que esa persona que se va a encontrar en el poder, su ser razonable es bueno, porque así no va a tener ningún impedimento en el poder ejecutar lo que él considera que es mejor, pues para la sociedad en general, ¿verdad? Pero también, o sea, ahí representaste muy bien las tres formas de gobierno de Aristóteles. La monarquía, la democracia y, si no estoy mal, la aristocracia. En la aristocracia van a gobernar algunos. Entonces, ahí es donde, bueno, está bien, si van a ser algunos ya no hay tanta libertad, pero de alguna manera existen ciertos procesos, allá entra más la burocracia. Y en la democracia y por ejemplo pues, entran las oligarquías también, vamos. Sí, y tenemos que reconocer de que también existen antítesis en estas tres modalidades de gobierno, porque en lo que viene siendo la monarquía la encontramos como una tiranía. En lo que viene siendo la aristocracia la encontramos como una aristocracia. Sí. Y lo que viene siendo la timocracia la encontramos como una democracia. Porque tenemos que entender que Platón y los presocráticos, ellos venían y formulaban de que la democracia no era la mejor forma de gobierno. Y es interesante porque es así como nosotros nos encontramos. Exacto. Ya, porque no todo el pueblo no puede decidir. Pero fíjate que al momento que vos podemos decir que los presocráticos y los socráticos estaban de acuerdo entonces con Maquiavelo. Exacto. Hay algo que quiero acotar yo y que también el Spider tiene razón ahora de decirlo. De estos tres personajes que hablo yo, que hoy soy pilares para la ciencia política, ellos nunca escribieron pensando en la política. Ellos escribieron pensando de forma filosófica en la naturaleza humana. Maquiavelo escribió pensando en que el ser humano era malo por naturaleza y Juan Rousseau pensaba al revés, ¿no? Entonces, yo al final, como yo propuse la pregunta, yo me quedo con Montesquieu. Yo siento que al final debe haber un balance y un contrapeso donde haya una institución, hayan organismos divididos, que uno jale al otro, no sé si me voy a entender, que un ejecutivo tenga como freno un legislativo, que un legislativo tenga como freno un judicial, y que este judicial tenga como freno un ejecutivo, como vos decís, una tesis, síntesis y antitesis, o sea, es un ciclo ordenado. Un ciclo ordenado, pues creo que es la forma correcta de ordenar. El problema es el que dije cuando los planteé, que al final no funciona ese relojito como se debería, porque la naturaleza humana está implícita ahí, y nos equivocamos, ¿no? Somos imperfectos, exacto. Bueno, gracias por el tema, por sus opiniones, es lo que quería agregar a la política. Y ahora no sé si nos metemos ya un poquito más de política actual. Empecemos ya con lo que queremos realmente hablar. Yo quiero traer, típico política, tenemos que hablar izquierda-derecha. Rojo azul. Una concepción que al final no te sirve en práctica para nada, más que para poner y quitar gente que se la cree, pues. Pero yo te doy un ejemplo. Y traigo el ejemplo de 3 gobiernos que se denominan de izquierda. Te traigo a China, te traigo Rusia y te traigo Cuba. Pero quiero empezar por China ahora. China para mí es hoy por hoy el Estado
o el gobierno que mejor representa cómo se debería llevar una política. ¿Por qué? China es un estado unitario. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene solo una administración, que tiene un poder más centralizado y que ahí el presidente tiene más capacidad que la que tiene un país, otro país cualquiera. China es un estado socialista, pero socialista solo en cuanto a la implementación de políticas gubernamentales. Ajá. Perfecto, porque vos tenés que pensar en los tuyos, tenés que pensar en los menos protegidos. Pero resulta que China a la hora de negociar económicamente es un mercado abierto. Y existen las famosas FTZ, que significa Free Trade Zone, que significa zonas de libre comercio, en donde es eminentemente capitalista, solo que ahí se manejan entre sectores empresariales. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece una concepción de gobierno y política casi que perfecta. Bueno, si lo miras desde ese sentido, sí, tenés razón, pero si lo miramos desde otro punto de vista, esta aplicación TikTok, ellos, digamos que en su forma de gobierno, ellos pueden exigir la información que se esté alimentando esa aplicación. Entonces, y esa empresa no puede negarse a eso porque el gobierno se lo está pidiendo, porque el gobierno está ejerciendo presión y ante la ley así es. Si el gobierno lo pide, entonces ellos se lo tienen que dar. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Entonces, la seguridad individual a un nivel mundial, porque ahora TikTok, ¿quién no lo utiliza? Sí, no, yo... Sí, excepciones. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, sin embargo creo que tal vez el ejemplo no es el mejor. Te digo por qué. Porque estás hablando no de China, me estás hablando de las potencias más poderosas del mundo. Porque entonces vos hablas de TikTok, yo te hablo de Facebook, te hablo de Twitter, te hablo de YouTube, te hablo de Twitch, te hablo de cualquier aplicación que hace exactamente lo mismo que TikTok. Lo que pasa es que el imperialismo gringo se ha encargado de hacer una bandera donde TikTok chino es malo. Pero igual podría venir China y decir que Facebook es lo mismo, y es cierto. Lo que pasa es que también tienes que ver, o sea, tenés a Estados Unidos y tenés a China. Siempre van a estar peleando. Exacto. Siempre van a estar peleando. Ahorita es la pelea de la cuestión del tema de TikTok. Unos meses antes era Huawei. Y si te das cuenta ahorita con lo de la pandemia y todo, ¿a quién le echaron la culpa a todos? A los chinos. Y no estoy diciendo que sea el mejor gobierno, porque por ahí vamos. La política, la mejor política. No será la mejor política para, digamos, para los de derecha o para los de izquierda, porque hace un híbrido, pero les funciona. Exacto. Y eso es lo que importa, vamos. Tienes bien a tu conglomerado. Le estás dando chance, le estás dando calidad de vida. Ojo que no son todos. No son todos. Siempre van a haber personas que no lo van a tener todo fácil. Exacto. Pero aquí vengo a algo, digamos, como filosófico, algo romántico. Pero ¿qué es la vida soleada sin días grises? Tiene que ir mal también, ¿verdad? Tampoco vas a tener todo en un jardín. Sí, definitivamente no es perfecto. ¿Sí? No es perfecto, pero es funcional. Y el problema de toda la política, bueno, toda la gente que está fuera de Chile es que lo mira mal. Pero yo siento que hasta cierto punto es envidia, ¿verdad? Yo pienso que también son ataques constantes de países que definitivamente no logran tener su calidad de vida. Realmente yo que miro atacar a China siempre va de capitán Estados Unidos. Sí. No veo quién más esté contra China, porque nadie están muy contentos con China, la economía de China, y de hecho hace crecer a Asia. No sé si han visto que hace un par de años empezaron a hacer su expansión marítima, que empezaron a hacer islas y toda la cuestión. ¿No? Sí, Te das tipo cuenta de Uruguay. te das cuenta de la capacidad que tienen para crear islas, ¿no? Entonces, A mí lo que Estados Unidos tiene la bandera ahí de que los países asiáticos están peleando ese mar chino, digamos, porque ahí hay un tránsito y todo, pero si te das cuenta de ese tránsito que hay ahí, es esencialmente de empresas estadounidenses. Entonces lo que ellos están peleando con banderas ajenas son sus intereses, ¿no? Sí, como siempre. Sí. Pero ustedes lo están como que abarcando del lado económico, pero más social, la población china, ¿cómo se encuentran ellos? Ahora, otra interrogante, China, ¿cómo tiene ese empoderamiento como lo viene siendo con Hong Kong, con Taiwán? Sí,
Sí, mira, pues, lo que pasa con temas como Hong Kong o Taiwán, que son parte de China, es que ellos no se consideran parte de China. Ellos se consideran repúblicas independientes. Pero, ¿por qué? ¿Quién está auspiciando ese pensamiento independentista en estos lugares? El tío Sam. Es Estados Unidos, mano. Ahora yo tengo un ejemplo más claro y más traído a la realidad guatemalteca. ¿Quién es el país que se ha encargado de sobornar gobierno a gobierno para que le reconozca su independencia? Que hasta llegó a meter preso a Alfonso Portillo. Taiwán. Taiwán es el que se ha encargado de sobornar a cualquier país centroamericano y pequeño con tal de que este país le reconozca su soberanía. Y eso está mal. O sea, para mí esos países tienen otras banderas políticas, ¿no? O sea, no sé, siento que estaban pisados por el imperialismo gringo. Pero ¿qué es lo que necesita la sociedad ahí? Es que... Mira, yo en ese sentido, yo no he vivido en China, obviamente aquí ninguno de nosotros ha ido a China. Bueno, no sé usted, pero vamos a ir. A mí me han mandado a la China. Hay asociaciones y entes internacionales, por ejemplo la ONU, que reconoce la capacidad de China. Está un fondo de ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial. Hay miles de asociaciones de izquierda, de derecha, centrales, pobres, ricas, que reconocen la capacidad de China. Entonces, yo creo que si hay tanta asociación y tanta institución dependiente e independiente que reconoce cómo está creciendo China de bien, pues algo bueno tiene que haber. O sea, no creo que esté tan mal su sociedad, vamos. Tendríamos que ir a hacer un estudio. Sí, pero creo que están bien. Yo lo veo muy escéptico, no me gustaría saber cómo se encuentra la población, el temperamento que ellos manejan el día a día, también la capacidad de trabajo, porque ahí encontramos una sobrepoblación. También hay políticas para desmar esa sobrepoblación. Sí, creo que no pueden tener más de un hijo. No pueden tener más de un hijo. Y creo que el primero tiene que ser hombre, si no estoy mal. Eso sí, no. En un tiempo atrás sí era así. Pero es un país bastante amplio. Siempre van a haber personas marginadas. Una oposición. Y tienes que ver hasta dónde llega esa cuestión, ¿verdad? ¿Cuánto? Referente también al territorio, ¿verdad? Y tienes que ver las dos caras de la moneda ahí, ¿verdad? O sea, tienes que ver, por ejemplo, de los países que estabas tocando, de Taiwán y toda la cuestión, Hong Kong y China, pues también China, yo tiro ahí una cuestión, ¿verdad? También China puede sobornar, ¿verdad? Con esa capacidad. Pero no lo que tiene. No lo sabemos. O sea, estamos sinceros, no lo sabemos. No nos han dado indicios. Acordate que se publicitan mucho los sobornos. Pero recordate que la maravillosa política que el hombre ha traído a esta época es. Y si no, ahí está la agüita mágica. Sí, cabal, del agua de Atitlán. Sí, yo definitivamente creo que China no es perfecto, pero le funciona. Pero le funciona y creo que es tal vez el Estado que se acerca políticamente a estar mejor que cualquier otro. ¿Y Rusia? Rusia también. El problema que tenemos con Rusia es que para mí Rusia ya es un país un poco más alejado de lo que es aquella izquierda. Sí. ¿Sabes qué pasa con Rusia? Que Rusia creo que ya es un país muy primermundista, vamos. China, algo esencial que dijo Isaías, China está muy sobrepoblada y China es un país muy de costumbres arraigadas, muy sintoísta, le dicen. Entonces en China no vas a ver excesos económicos. A cambio en Rusia sí ya ves un Inglaterra, ya ves un estado, ya ves un país ya de intereses mercantilistas, más capitalistas, más imperialistas, vamos. Ojo, que eso no está mal. No está mal. Se desvió de donde habían empezado, o sea, los regímenes que todo el mundo conoce, se desvió de eso, ¿verdad? Pero tampoco es tan mal, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que también en Rusia también hay una sobrepoblación y hay crisis también yo lo que veo que en Rusia afortunadamente cuentan con un estadista que no vemos desde los tiempos de Armes, tampoco, pero para mí Vladimir Putin sí puede ser lo mejor, sí, de la lo verdad, mejor. desde que entró sí, ha levantado Rusia, la verdad. Sí,
Eso es lo Yo, que yo no diría que ha levantado Rusia, yo digo que siguió una continuidad de algo De que Mikhail Gorbachev. siguió algo y lo está logrando, ¿verdad? Y está bien, está bastante bien, no está para nada mal, se desviaron, como ya dijimos, pero eso tampoco está mal, ¿verdad? O sea, no todos van a tener nuestra misma percepción política, digamos. ¿Cómo les parece terminando y yo concluyendo con mis temas antes de que entremos a la política guatemalteca, que es lo que nos interesa? Si quieren contar un poquito de Cuba. No, chico. Cuba, pues relevantemente, ¿qué quieres saber de Cuba? Es que mira, pues, desde Cuba, desde qué punto de vista. Mira, pues por ejemplo, Cuba es un país que tiene bloqueo económico, principalmente desde Estados Unidos, Sí. hasta que lo levantó exacto. Barack Obama. ¿Por qué te lo dije así, Vagos? Porque no me dejaste terminar. ¿Por qué te lo dije así? Porque si bien lo levantó Barack Obama, ya no se le dio continuidad con Donald Trump. Sí. Aún tiene ciertos embargos económicos, realmente desconozco, pero sé que no se le han levantado todos los embargos económicos. Pero ¿a qué voy con esto? Cuba es un país, y quiero abordarlo desde un punto, como estás preguntando, desde un punto más filosófico. Porque Cuba se ha interesado más, por ejemplo, en medicina. Educación, estamos hablando que hoy por hoy la medicina cubana es la mejor del mundo. Ayuda, incluso aquí en Guatemala hay tantos médicos cubanos que, como diría la ministra de Salud, de estos médicos cubanos llegan hasta donde ni los mismos guatemaltecos quieren llegar. Aporta mucho al deporte, el béisbol, el atletismo cubano es lo mejor, aporta mucho a la educación, como algo que Isaías. Para mí Cuba filosóficamente se ha encargado de llenar lo que es el ser humano en sí. Sin embargo, sabemos que sus políticas económicas, y ahí es donde está el contrapeso, no han sido las mejores, porque fue la misma Cuba también la que en su momento se cerró al resto del mundo. Sí, fue hermético de alguna manera. Hermético. Sí, pero esa fue una buena decisión. Porque Eso es lo que se quiero que concentraron ustedes en ellos mismos. Exacto. Pero también lo tienes que ver por Exacto. qué, ¿verdad? Te tienes que ver la cuestión histórica detrás de eso, ¿verdad? ¿Qué era Cuba antes, por ejemplo, de la Revolución Cubana? Era el paraíso de Tío Sam, ¿verdad? Si te das cuenta, yo siento que estuvo bien ese como encapsulamiento que vos hicieron. En la cuestión social, bastante bueno, como decís. Ahora lo económico es... Sabemos, obviamente repetimos lo que dijimos en China, no hemos ido a Cuba, pero sabemos que en Cuba no está la mejor calidad de vida, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el internet parece que en Cuba es casi nulo, o sea, no hay todavía mirás bochos del año 70 porque no llegan carros. Muy bonito Pero los carros esos. ¿quién llegan carros? Bueno, yo tengo amigos que... Cubanos. Sí. Sí. De que ellos traen carros de Estados Unidos, los llevan a Cuba y los venden. Pero también ahora. existe... Ajá, ahora. Oh, sí, tienes razón, Sí, estamos hablando de un 2014. Ajá, no es como que hablan de Guatemala y dicen, no, es que esos andan con el machete en la cadera, van. Deberían, Sí. pero no. No. Que aún no creen, ¿verdad? Sí, que aún lo creen, pero no es así, es lo mismo. Otra cosa, la famosa libertad de expresión. Sabemos que en los países de izquierda la libertad de expresión está vedada, pero sabemos que es por los mismos ataques de los medios de comunicación gringos, ¿no? Pero definitivamente creo que la libertad de expresión es algo que nunca debe de limitarse, porque independientemente del riesgo, no puedes limitar la libertad. Yo siento que sí se debe limitar. Pero hay que Hasta, identificar el motivo. hasta cierto Sí, porque punto. cuidado con lo que decís, cuando nos confundís a la televisión. Yo por eso digo, en mi opinión, sí. Cuando hay un gobierno, digamos, de izquierda instaurado, sí hay un tiempo prudencial en el que tienes que vetar todo esto, en lo que estás instaurándote. Ajá. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque estoy pareciera seguro. que con lo que estás diciendo, vos estás avalando lo que hizo Yamatei con Sonny Figueroa, de mandarle un cuerpo policial encargado de capturar mareros, amedrentarlo, golpearlo y callarlo. Y eso no debe ser así. Pero estoy hablando de un gobierno de izquierda, ¿verdad? No de un gobierno válido. Estás hablando de la libertad de expresión. Sí, ves, pero también tienes que ver a quiénes. Eso también. Por eso, mira, pues yo creo que en lo que decidí si sí, no, es mejor no meterse con la libertad de expresión. Entonces, ¿qué haces esto? Tienes un gobierno de izquierda, dejaste que todos tengan su libertad de expresión. Cuando hay un golpe de esos, ¿qué es lo que haces primero? Sí,
Mira, pues es cierto. Dije por un tiempo prudencial. Es cierto, porque entonces yo me contraigo ahorita y te pongo el ejemplo de Arnold. Exacto. De crear los radios y sí, todo. se le vino todo. Y si él hubiera tenido ese hermetismo, tal vez no hubiera pasado. la historia hubiera sido distinta. Sí, pero un tiempo prudencial sí. Y hay, o sea, hay mecanismos y hay medidas que vamos a tomar decisiones. Yo hago la pregunta en el live. ¿Creen que en algún momento se debe limitar la libertad de expresión? Pues nos pueden comentar, nos pueden escribir. Agradecidos. Bueno, ¿crees que sí? Sí, es que es lo mismo que estaba diciendo. En algún momento también se sale de las manos esa libre locomoción. Porque el fin o el motivo son malos. Porque siempre vas a tener grupos contrarios que no te van a dejar trabajar. Y lo que necesitas es trabajar. Exacto. Porque no estamos en una monarquía. Yo igual creo que, obviamente, lo que quiero es generar debate, pero obviamente la libertad de expresión sí se debe de limitar en ciertos puntos. Porque, por ejemplo, si no vemos el caso de CNN o la BBC o la CBS, que muchas veces trabajan para Estados Unidos, ¿no? Y hay gente que lee una nota de CNN y dice, es cierto, y no saben que CNN muchas veces está cooptado por intereses. Te pongo un ejemplo más de nosotros, ¿verdad? Ya te hace noticia. Sí, exacto. Ya al volver. O sea, ahí tienen, vos. O todo cualquier canal nacional, Canal 7, Canal 3, Canal 2, llevaron a este Miguel Martínez solo para sobarle la espaldita y decirle que si estaba bien, vamos entonces. El diario. Bueno, para llegar a una conclusión, para ir terminando con el tema, o más bien llegar a la ópera prima de lo que es este programa, la política guatemalteca. Más bien esto va a ser una crítica a la política guatemalteca y vamos a hablar un poco de eso. Saía, no sé si querés ponernos un tema en la mesa para discutir. Yo me voy directamente a ese que en la yugular, la administración. La administración, la mala administración o donde no hay administración. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que está sucediendo? Analicémoslo, o sea, quiero ir en el trasfondo. ¿Qué ocurre con el gobierno? Es porque verdaderamente no hay personas que puedan administrarlo de una buena manera. O hay alguna otra variable que impida esa administración. Tal vez el legislativo no está accediendo al presupuesto que se ve que ya lo otorgaron. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde se está yendo ese dinero? ¿En dónde está? Son muchas preguntas con esa administración. Sí, los proyectos que ellos están diciendo para elecciones, ¿dónde están? Yo no he visto nada. Que la gente me diga qué ha hecho. Exacto. Yo sí quiero agregar mucho a eso, no sé si querés. Yo creo en lo personal, fallan, como vos lo acabas de describir perfectamente, muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas cosas, pero para mí, el nido de donde inicia toda esta mala administración definitivamente viene desde el Congreso de la República. Claro. Recordemos que estos famosos préstamos que hoy en día se manejan, primero fueron aprobados por el Congreso de la República y cada diputado que aceptó la aprobación de los préstamos recibió su respectivo soborno. Y partiendo del Congreso, después nos podríamos terminar hasta en los jueces. Pero creo que el nido y la cúspide de la corrupción aquí en Guatemala empieza por un Congreso donde que vas a comprar a tal partido, que necesitamos comprar 5 diputados de la UNE, hay que sobornarlos, que necesitamos comprar 10 diputados de tal partido, hay que sobornarlos. Creo que no hay ideales, vamos. Mira, José, más bien yo creo que tu opinión es una teoría. No me refiero a que los estoy defendiendo, pero ¿en dónde está esa percepción penal? El Ministerio Público. Ellos son los que nos tienen que brindar y nos tienen que demostrar esas pruebas que están sucediendo. Si no, ¿para qué están? Lo que pasa es que no hay una, ¿cómo te digo? El Estado está diseñado de cierta forma, o sea, sí. Nosotros ya estamos en una época contemporánea muy avanzada
donde hoy por hoy cada institución tiene su labor. Obviamente la persecución penal la tiene el Ministerio Público, la protección de los derechos humanos la tiene la Procuraduría, la representación la PGN, o sea, sí, está bien, cada quien tiene lo suyo, como dijo Montesquieu, pero como te dije al momento de hablar de Montesquieu, no está funcionando. Yo anoche veía, y se los comenté a ustedes, la conferencia de Tel Maldana y Iván Velázquez con este diputado Ávila. Y la misma Tel Maldana y el mismo Iván Velázquez dicen que el Ministerio Público hoy por hoy es un edificio vacío, porque la fiscal general no se está encargando de la persecución penal como vos decís. No hay nada. Por ejemplo, ahora te doy otro ejemplo, la Contraloría General de Cuentas es la que prácticamente está haciendo la labor de una fiscalía, porque son las que están planteando las denuncias contra la mala ejecución del presupuesto. Ya se los comenté fuera de cámaras, hay más de 175 anomalías con la ejecución del presupuesto. Gente que no tuvo que haber recibido dinero, empresas relacionadas con familiares, dinero que no aparece. Entonces no está funcionando el Estado en sí, porque no hay corrupción. Siento que no está funcionando ese Estado y toda la cuestión, ¿no? O sea, bueno, o sea, mala la administración que ustedes plantean. Yo siento que es más como del ciudadano. Gente como nosotros que podemos venir y exigir explicaciones, y estamos tirando, y estamos preguntando, y estamos incomodando, hacen falta. Porque ahí miras a todos caminando y les da igual. Esos temas, esos datos que acaban de dar ustedes, tú seguramente vas a un parque y le preguntas a alguien, o le preguntas a alguien en TikTok o en Facebook, y no te van a responder. Por eso es que ellos pueden hacer todo eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa estructura de corrupción? Para decirlo, ¿querés hacer tus cosas anómalas ahí? ¿A quién tienes que acudir primero? Primero tienes que acudir al MP, ¿verdad? Tienes que sobornar. Que no te vaya a perseguir. Para que la señora se haga de la vista gorda. Y yo no estoy diciendo que sea mala, ¿verdad? Pero pues con dinero en mano, pues. Dinero baila el perro. O la mona. Pero vamos a eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que no miramos todas las cosas. Porque si empieza un grupo, un numerado de personas a tirar esto, a empezar a incomodar, a empezar a preguntar, van a sufrir persecución, pero eso ya lo tienes concebido, de que te va a pasar eso, ¿verdad? Porque estás incomodando a esos grupos oligarcos, hegemónicos, lo que sea, que están ahí, o a vos, que están ahí en la sexta, atrás del palacio, ¿verdad? Todos esos que tienen sus reuniones ahí, los vas a incomodar, pero cuando empezás a molestar así, la gente se empieza a dar cuenta y empieza también a tirar votos. ¿Y qué les queda? Ya todos sabemos de que compran votos, todos sabemos que hay una corrupción, pero ¿a cuánto les interesa eso? Yo me voy más por ese lado. No es tanto, yo me cansé hace un par de años de estar diciendo, no, el Estado tiene la culpa, no, que como dijeron una de mis compañeras, el Estado es el violador, ¿no? Yo ya estoy harto de decirle que el Estado tiene la culpa. El que tiene la culpa es el que lo pone ahí, ¿no? El que pone a sus administraciones, el que pone a todos esos funcionarios, es el que tiene la culpa porque están ahí, ¿no? Ojo, yo no voté por él, pero de todas maneras soy ciudadano. Entonces, ¿qué me toca? Venir y denunciarlo, venir y decirlo. Si las instituciones pertinentes de hacer ese proceso no le van a dar continuidad, ¿qué es que me queda? No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a seguir incomodando, voy a seguir molestando con eso, ¿verdad? En algún momento va a haber un efecto dominó y va a haber alguien que yo esté haciendo algo y va a apoyar. Perfecto, si es en mi generación, en mi tiempo, ¿verdad? Como se está haciendo ahorita. Que se está buscando incentivar a la gente a que piense, a incomodarlo. Bueno, pero yo te pregunto, ¿esa es la solución para una buena administración? Porque yo creo que no. Que el individuo sea consciente, sí. Que sea consciente y sea racional, digo yo. Es que a nosotros, digamos, los votantes, a la hora de hacer el sufragio, nos envolvemos en el proceso, inclusive en las elecciones donde no fueron elecciones. Pero mi punto es, para mí, o la estructura o se abre más o se cierra, pero así como estamos no funciona. ¿O la votas? ¿Ya? O la exacto, votas. por eso la cierro, porque me voy a eliminar a todas esas, digamos, que de dónde se divide el poder, porque no está funcionando.
o las abrís más para que sean más independientes y no dependan del Congreso, del Ejecutivo, que ellos son los que vienen y postulan a... Tranquilo, Maquiavelo. No, Ojo, con Maquiavelo aquí. pero ellos son los que postulan al fiscal general. ¿O quién es el que...? Sí. Pero entonces me estás hablando de que esa estructura, esa superestructura hay que votarla. Sí. No hay ¿O más. las dimos o las No hay cerramos? más. No, yo siento que hay que votarla, porque reformar, Yo creo. hemos dado cuenta que Ustedes la plantean reforma- algo muy bonito. Esa superestructura hay que votarla, muchachos. Una O sea, superestructura sí. podrida. O sea, esa Vas a arreglar el Congreso porque tendrías se te pudrió el organismo judicial. Es que mira, lo que pasa es de que, por ejemplo, una telmandana, si no la deja trabajar el Congreso, ¿por qué la va a sustituir? O el Ejecutivo. De hecho, la sacaron del país. ¿No? Por eso es de que no funciona. Ahora, por eso es de que yo me refiero al abrir la estructura, porque si lo hacemos independientes, entonces ya no van a depender de esos organismos, ya no van a tener modos de presión. Ojo, y una persona ya... yo estoy de acuerdo, pero te planteo el peligro de lo que vos decís. ¿Cuál? Hacer vos una institución independiente significa que no va a haber nadie que lo fiscalice. Y eso también es peligroso. No. Una cosa es cómo es que va a llegar al poder y otra distinta es que se le lleve el debido Vos hablas de seguimiento. una independización al momento de la elección. Exacto. Eso es cierto, porque ahora vos elegís un partido y con eso van los diputados, el alcalde y yo me quedo en una unión entre los dos. Vos hablas más de la ciudadanía, Isaías habla más del Estado. Es que ¿sabes cuál es el problema que encuentro en esa teoría? De que para mí una protesta no tiene ningún efecto. No, yo creo que no habla, yo creo que Alejandro no va por la protesta. Yo me quedo con las palabras de Edelberto Torres Rivas. Él es un escritor guatemalteco y él escribió un famoso escrito pequeño que se llama Guatemala es la metáfora de una sociedad que se castiga a sí misma. Y eso es cierto, porque yo creo que al final el problema que hoy atañe a la política guatemalteca es la ignorancia del mismo ciudadano. ¿Sabes por qué? Porque hoy como ciudadanos al momento de elecciones decís, voy a votar por Mole. No, es que si estuviera Tel Maldana. No, es que si estuviera... Yo les digo algo, incluso si Tel Maldana, que para mí es la candidata ideal, lo digo abiertamente, para mí Tel Maldana me gusta mucho como presidenta, incluso si ella quedara, vos ya lo dijiste, Isaías, no va a poder hacer nada. Porque el problema no está a quién elegimos, el problema es que la ciudadanía no ha entendido que la corrupción empieza desde el voto. Porque bien que viene, vos tenés financistas, vos tenés gente que te hace favores, el narcotráfico financió a Otto Pérez, financió a Jimmy Morales y probablemente financió a Yamatei. No, y también financió a Sandra. A Sandra, va, deja eso. Yo estoy hablando de Ya ha narcotráfico. llegado, ¿va? Ya ha llegado. Ya debe, ¿sabes ni qué más? No, deja eso. Yo estoy hablando de narcotráfico. Hablemos de algo más legal, el sector empresarial. El sector empresarial se encarga de meterle cuanto dinero quiera a las campañas al momento de que ellos lleguen los beneficie con exenciones de impuestos, como lo hicieron con la SAT, como lo hacía Jimmy Morales, que cada 3 meses exenciones de impuestos para las empresas, o como lo hacía haciéndose la vista ahora con las aduanas para que no pagaran por importaciones y exportaciones. Ah, pero usted no sabe que hizo también en las aduanas, cuánto fue a sacar. Exacto, entonces el problema está desde el sistema político. Yo creo, para dar una solución, porque ha planteado mucho problema, yo creo que el sistema podría funcionar tal vez un tipo gringo. Que hubieran 2 partidos, tres, financiados por el gobierno, que sea el mismo presupuesto de la nación que logre la financiación de los partidos y que puedan gastar solo lo que tienen en presupuesto otorgado. Y ya, y que sean bastante representativos, porque date cuando vos miras Y en que sean política, representativos. vos solo mirás lo que más llamamos la limo, no mirás gente del interior, y la gente del interior es la que más trabaja, Pues, es la más aguerrida. y ahorita que Te pongo un par de ejemplos, dos personajes que muy posiblemente las personas que nos miren, tal vez el 5% los va a conocer, y espero que ustedes los conozcan, ¿verdad? Atanasio Tzul y Manuel Toro. Ahí hay dos representantes aguerridos. Atanasio Tzul fue un indígena que luchó, que se rebeló en Totonicapán contra el yugo español, ¿no? Y ahí en la Plaza Central tiene una gran estatua, ¿verdad? Vos sabés, eso es cierto, a mí me da mucha tristeza porque vos tocas el tema de los ladinos indígenas
Mano, Telma Cabrera, sí saben quién es Telma Cabrera. Ella era la candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Más conocido como MLP. La humillaron. Ella quedó en cuarto o en quinto lugar. Tercer lugar en estas últimas elecciones. cuarto, creo. Cuarto. Y le dijeron de tú, hermano, que era una analfabeta, que era una idiota, que porque una niña. Y aquí viene la hipocresía. Ella quedó en quinto lugar. ¿Y saben quién quedó en cuarto lugar en las elecciones? Roberto Arzú. Roberto Arzú es un cocainómano, ignorante, vividor, y no le dijeron nada. Hace un rato me lo topé que iba para una. Va, ahí te das cuenta de la hipocresía que tenemos como... Lo que pasa es que aquí, mira, yo siento que también, o sea, nos estamos metiendo en un montón de temas, pero también esto va arraigado a algo, la cultura de la lectura, ¿verdad? Si por lo menos lees La Patria del Crudo, vas a entender muchas de esas hipocresías. Exacto. Aquí todo se llama ladino, pero si venís y te vas a la fuente de qué significa ladino, no vas a querer volver a poner en tu solicitud de trabajo, pero no vas a querer poner ladino, porque el significado de la palabra es feo. Y nos vanagloriáramos, en algún momento lo hicimos, y yo soy consciente, yo lo hice, de llamar indio a alguien, ¿verdad? Como una forma despectiva. Es una concepción, y ahora lo entiendo que es una concepción estúpida, ¿verdad? Porque aparte estoy mal ubicado, porque indio es de la India. Exacto. No estamos ni cerca, no es un indígena o del pueblo originario. Y las personas, cuando vienen, digamos, a la capital, las miran y, qué tonto, que no son tontos, ojo que no son tontos, son inocentes. No, mano, deja eso. ¿Vos querés saber de comercio? Anda, preguntarle a alguien del pueblo originario, ellos saben de comercio. Vos estás pasando penas, y eso va para todos los que nos puedan ver. A mí nadie me puede negar esto. Pasas penas y a quién me vas a pedir fiado. ¿Y quién te dice que sí? Y te cobran. No te cobran después. Es cierto, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Viene y le hace la vista gorda. Sabe que es tener necesidad, sabe que es venir desde abajo. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida. Nosotros porque tenemos un celular o porque me compré algo, yo me siento bonito. O voy a otra mona, aunque sea en Uber, ¿no? Voy allá y yo me siento, de la clase. Yo me siento un garzón, me siento un migol. Y no es así. Yo prefiero, no sé, no tener apellido a tener uno de esos apellidos mierda. Es cierto. No tenemos la famosa conciencia de clase que deberíamos de tener, ¿no? Sí, ese es otro término que... A mí me da risa que en las elecciones no voten por Telma Cabrera, porque ella es de izquierda y nos va a quitar nuestras tierras. Mano, nosotros no tenemos ni dónde caer muertos. Sí, el 90% de las personas que dicen es que la izquierda me va a quitar mis bienes apenas si tenemos una televisión que creo que hablamos. No, y nos preguntan que nos alquila, ¿va? Sí, no, hombre, hay que votar por Roberto Arzú porque él es de una familia reconocida. Un gran empresario, él va a sacar a Guatemala adelante. Un hueveo seguro. Es que recordate que Bashon, la ciudad es tú. Bien, eso trayendo así un tema random. Para mí no había nada más ofensivo en el ya fallecido alcalde Arzú que tuviera una gran imagen de Pedro de Alvarado detrás de él en la oficina de la municipalidad. Alguien que sí, fue el yugo del pueblo guatemalteco, del pueblo originario guatemalteco, y lo van a tenerlo a tu espalda, pintado a mano, como que si fuera él la representación de lo más hermoso, es doloroso. Es que él se sentía el heredero de la conquista, pero yo como indígena dentro de su oficina me siento ofendido. Sí. Pero aquí te tiene un dato que muchos desconocen, ¿verdad? Mirás esa imagen de Donativo, ¿verdad? Lo mirás con su paradito, mero sexy, Gallardo y todo, pero ¿sabes por qué se para así? No. Él tuvo un accidente en su moto, ¿va? Él tuvo un accidente en su música, en su Tesla. Él tuvo un accidente en el caballo, se cayó. Y cojeaba, por eso se para así. Se hubiera separado así por elegancia, ¿va? Se para así porque cojeaba y le daba vergüenza. Entonces ahí está tu conquistador. Qué triste. Sí, y así podemos continuar con muchos más datos.
llenar bastante, ¿verdad? Llenar bastante. ¿Qué piensan del famoso centro de gobierno? ¿Han podido leer algo del centro de gobierno? Sí, Que supuestamente lo lidera este amante de Yamate. Sí, que supuestamente es para lo mismo, dar un seguimiento a todos esos proyectos y ver que se ejecuten, pero si no hemos visto nada, entonces ¿qué? ¿Será que ya están trabajando? Es cierto, vamos. ¿Será que No, están en cuarentena? No están trabajando, pero están cobrando. Ah, eso seguro, eso seguro. Y yo tengo una duda, a ver si ustedes me ayudan a resolverla así. Si este año no se hizo nada porque todo estuvo concentrado en coronavirus, ¿qué se habrá hecho con el presupuesto de todos los ministerios? Ah, lo dejaron guardado para. Porque el Ministerio de Comunicación no hizo. No, Es que las acumulando, se van acumulando. las arcas ya están llenas. Sí, ¿no? pues, entonces ¿no? ya para la deuda externa. Hombre. Dijeron que le iban a ahorrar. Hacerlo, Yo sí ¿no? quisiera hacer una. O sea, hablando, yo creo que va entrando a la política. Sí. No sería una de muchos, sino que algo que les pregunto. Pues obviamente todos los guatemaltecos hemos escuchado de la homosexualidad del señor presidente, ¿verdad? Sí. Ajá. Y del otro compañero, ¿cómo es que se llama? Miguel Martínez. De su homosexualidad. Pero les pregunto yo, o sea, ¿no creen que eso es denigrarlo? O sea, ya como personas, a mí no me interesa su puesto. Ajá, O sea, ya como persona, ajá. ¿Sabes qué pasa? Decir, Mira, pues, usted es homosexual. Te voy a dar mi punto de vista, oíme pues, y es así. Yo no tengo nada en contra de la homosexualidad, o sea, está bien, está bien. Yo lo que ataco es el nepotismo y la mentira, porque recordate que uno de los pilares de Yamate en la campaña era la familia, hay que ir en contra de esas fuerzas de izquierda, porque normalmente a la izquierda se le asocia con personas que están a favor de la homosexualidad y libertinaje. Entonces Yamate estaba en contra de todo eso, que en contra de los ateos, de los homosexuales, de toda esa gente. Y aparte, está bien, aparte de eso, ¿por qué poner a alguien que no tiene la capacidad como Miguel Martínez en un puesto inventado? Eso es lo que yo critico, el nepotismo, porque... Pero yo voy a esto, mira, o sea, viene a ellos se les ataca de esa manera, o sea, seamos sinceros, son seres humanos. Ajá. Ahorita vamos a un lado supuesto, como les dije. Pero ¿dónde están los LGTB también defenderlo? Porque vos venís y le decís a alguien que esté, por ejemplo, a este diputado, ¿cómo es que se llama? Aldo Dávila. Aldo Dávila. Vos venís y... Para mí Aldo Dávila es lo mejor que hay. Va, pero digamos de que a veces vos te engasado venís, o yo vengo y le digo, usted es un marica, y lo maltrato. Se me va a venir toda la comunidad LGTBQ. Yo voy primero. Se me va a venir encima, pero ¿por qué no se pronuncian también como acá si están violentando sus derechos? Sí, pero es que sabes que obviamente no lo hacen porque Yamate no va por el lado. Pero es que, pero vamos a hacer algo, vamos a decir algo. Yo entiendo tu punto y tenés razón, o sea, no importa si no compartimos. ¿por qué si Yamate está haciendo algo malo? ¿Por qué si tiene que ir uno por el lado del homosexualismo? Pero entonces yo te pregunto, si fuera heterosexual, ¿qué es lo que tenemos que apoyar? No. Güey, yo voy al punto de que, pues, todos estos grupos, Ajá. es que LGTB, que se defienden entre sí, pues no defienden a nada. O sea, defienden a quien le conviene. Es que no, mano, a ver, no es eso, es que, mano, imaginemos que yo soy LGBT, lo que querrás. Abraham. Imagínate, yo no voy a defender a Yamate. Punto. Es Es que no importa. Es que es lo que yo te decía. O sea, que si Elisa es LGBT, es un asesino, yo no voy a decir nada. No, hombre, no. O sea, Tenemos que entrar en un límite. límite racional. Exacto. No por una clasificación de, bueno, pues porque somos homólogos, yo te defiendo a pecho y espada. Yo considero que no es lo óptimo, no deberíamos ir por ahí. Vamos por la línea, decimos. Sí, porque si no, nos iríamos contra la razón, pues. Pues no se lo No, a mí sí me molesta que defendas a Yamate. Yo no lo estoy defendiendo. Yo no lo defiendo. Yo sí lo viera caminando, bueno, con su muleta, yo sí le falta una muleta. Cojeando. ¿Sabes a quién me recuerda? Al South Park. Sí, a ver. ¿A quién vos? Hay uno de South Park que también. Pero le llama a Jim, creo que se llama. Quería enseñarle la imagen que. ¿Te utilizas? Sí.
la imagen que les estaba comentando de... No la encuentro. ¿De qué vos? Aquí está. Mira esta imagen. Y esta es la denuncia que quería hacer, ¿verdad? Dice, esto lo publicaron aproximadamente el 17 de septiembre. Dice, el Ejército de Guatemala trabaja de forma conjunta con la Corred y el INSIBUM en la vigilancia de caudales de ríos como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones. Tienen 3 soldados vigilando el río. Ah, es que si se sale, le disparan. Tienen Sí. órdenes, vamos. Mano, eso a mí me molesta, que de verdad nos quieran tomar como estúpidos. Y lo hacen. Es que, mano, para eso está la CONRED y el INSIBUM, ellos tienen que tener su personal que se encargue de eso. Pero poner una fila de soldados a que vigile un río, no sería suficiente uno. Ojo que también te digo algo a lo que dijiste de la Conred. También, no justifico eso, pero también hay que mencionar que la Conred no tiene tampoco esos, No, digamos, la capacidad de hacer eso. no, de hecho, si no estoy mal, la CONRED está fundamentada legal para utilizar el ejército en estas cuestiones. Sí, a lo que voy, mano, quiere dársele un protagonismo, una publicidad de un ejército que ya no sirve para nada, vos. No nos cuida el narcotráfico, no cuida las fronteras, ya no está en las calles. Los famosos cuarteles que había uno aquí por el Gallito ya los desaparecieron. Así mis compadres lo quitaron. Jimmy los puso a hacer escritorios, Yamatei ya no sabe qué ponerlos a hacer. El ejército es una institución que ya no justifica todos los millones que se le dan en presupuesto. Sí, a eso iba, todo el presupuesto, todo lo que ellos tienen que... ¿A dónde se va? ¿Qué productivo tiene eso ante las... No estamos en guerra, que yo sepa. No. Fíjate vos que te voy a... De hecho, no estamos en guerra, pero estamos en un conflicto con Belice. Porque hay conflictos entre los pescadores en las fronteras de Belice. Ni siquiera ahí está el ejército. Ni siquiera ahí. Ahí es donde debería estar. Y ni siquiera ahí están. Sí, lamentable la verdad. Lo están utilizando mal, también. Bastante mal. Como ya no hay forma de justificar lo que te digo. A mí la vez pasada me llamó Yamate y me comentó que iba a también vigilar el Villarrobos. Sí, que se sale mucho. Se sabe. Muchas las hojas. Sí, bueno, a ver, a ver cómo le sale.